¿Te gustan las películas de Hayao Miyazaki? ¿Buscas una película animada familiar del estudio Ghibli? ¿Quieres ver una historia entretenida y emocionante? Pues estás de suerte porque Miyazaki y Ghibli traen esta joya de la animación que pretende robarse el Oscar. Acompáñame en este video y exploremos juntos esta cinta que la protagoniza un niño y una garza. Y para saber si vale la pena verla, estaremos evaluando varios criterios y dando un puntaje a cada valor, para que puedas decidir si invertir o no tu tiempo en verla. Esto es, antes de gastar tu tiempo. El niño y la garza es una película animada escrita y dirigida por Hayao Miyazaki, a cargo del mítico estudio de animación Ghibli. Narra la historia de Majito, un joven que se muda a una comunidad rural durante la Segunda Guerra Mundial para vivir con su padre y madrastra, años después de perder a su madre en un incendio. Al explorar los alrededores cercanos a su casa, se topa con una torre misteriosa que tiene bloqueada su entrada, en la cual se encuentra un jirón, un ave parecida a una garza, quien afirma que su madre no murió y que si desea verla tendrá que seguirla. Tuvo su estreno en julio de 2023 en Japón, en septiembre en España y días recientes en Latinoamérica, teniendo una duración de 2 horas y 4 minutos aproximadamente. La historia de esta película regresa a los orígenes del ya famoso estudio de animación de la mano de Miyazaki, luego del traspié que supuso Erwin y la bruja, película dirigida por Goro Miyazaki, hijo de Hayao, quien a palabras de su padre, creía que Goro no estaría a la altura y creo que el resultado es interesante. El hecho de que la película la hiciera mi hijo es irrelevante. En una entrevista para Toho dio su opinión y aprecio por el uso del CGI en animación. Asimismo también dijo que le gustaría que su hijo siga haciendo películas y que mejore en ello. Quiero hacer un breve paréntesis. Hay mucha desinformación en internet acerca de la relación de Hayao y su hijo. Incluso hay información contradictoria acerca de una opinión negativa de Miyazaki para con la cinta de su hijo, lo cual es bastante raro, ya que él está acreditado como productor y ayudó algo en su realización. Considero que Erwin tuvo una recepción inferior a los demás trabajos de Ghibli por hacer uso de CGI y también por no ser dirigida por Hayao. No puedo opinar de ella porque no la vi, pero para Miyazaki padre no es mala. Volviendo al punto. The Boy and the Heron, como se titula en inglés, El niño y la garza en Latinoamérica, Kimitachi wa do Ikuroka, título original en japonés, se basa libremente en el libro del mismo nombre y su traducción al inglés sería How Do You Live? ¿Cómo vives en lengua castellana? Es una novela escrita por Gensaburo Yoshino, publicado en el año 1937. Sigue la historia de un chico de 15 años llamado Junichi Honda, apodado Koperu, y su tío, mientras los jóvenes se enfrentan el crecimiento espiritual, la pobreza y la experiencia general como seres humanos. Esta obra fue escrita inicialmente por Yuzo Yamamoto, quien no pudo terminarla por temas de salud. Asimismo, esta película toma inspiración de la infancia de Miyazaki, su vida y experiencias. Si están familiarizados con las historias de Ghibli y compañía, no les será nuevo el planteamiento de la historia. De hecho, les dará uno que otro déjà vu. Protagonista joven va a un entorno rural en medio de un conflicto bélico y se topa con un elemento fantástico que lo invita a la aventura. No es nada novedoso, pero aún así la historia sabe atraparte. Acompañas a Majito en su búsqueda por encajar en este nuevo entorno, agobiado por el duelo que aún no se pone haber perdido a su madre y ahora vivir con una nueva madre que él aún no acepta. La aparición de un jirón, porque para el que no lo sepa, no es una garza, es otro tipo de ave, una parecida a la anterior, que aunque comparten familias en común de la misma especie, se diferencian por el pico, colores y por provenir de diferentes regiones. Aquí se optó por referirse a ella al ser un animal y término más común, y por el hecho de que en cuestiones de marketing vende más el título que referírsele a la cinta como How Do You Live? Volviendo al punto, esta ave misteriosa desde el inicio será el punto de partida para la aventura fantástica que vivirá Majito, la cual ayudará a su desarrollo y maduración. Si bien la historia tarda en despegar, la misma no es densa y una vez que agarra vuelo, todo es un espectáculo visual hermoso. No quiero contar más para que vayan a verla,
ya que la historia, aunque repite fórmula, sabe guardarse sorpresas y giros que te mantendrán entretenido, aunque algunos de ellos no se desarrollan más y el final puede ser discutible, pero no porque sea malo. Si son fieles seguidores de las películas de Hayao Miyazaki y del estudio Ghibli, este regreso a las historias clásicas de aventura y fantasía les supondrá una grata experiencia. Majito y la Garza. Me referiré a este segundo con ese término por fines prácticos. Ambos son el hilo conductor de la historia. A nuestro dúo le acompañarán personajes interesantes que servirán como herramienta para el avance de la trama, pero que a su vez guardan un misterio que la película sabe revelar poco a poco. La mayoría de ellos gozan de diseños agradables, propios del estudio, y también tienen personalidades atrayentes, aunque algunos de ellos no se desarrollan del todo. Los personajes gozan de personalidad y encanto. A pesar de que algunos de ellos no tienen mucho tiempo en pantalla, saben sobresalir lo suficiente y tienen escenas que los destacan. Majito y compañía logran tener un desarrollo correcto y este descubre el propósito de su vida, su lugar en el mundo y cierra el ciclo de duelo con el que se nos presenta al inicio. Respecto a antagonistas o villanos, no quisiera hablar mucho ya que entraría en terreno de spoilers. Aún así, algunos cumplen para la narrativa y otros fácilmente pudieron salir de la ecuación sin que eso afecte en lo más mínimo a la trama. Ese sería un punto flojo que se les puede criticar, pero la historia no va tanto de estos, sino del niño protagonista. Mi puntaje es de 7. Miyazaki sabe crear personajes mínimamente interesantes en cuanto a diseño, personalidad y desarrollo, pero algunos pudieron haber tenido algo más de peso de cara a la trama. Hayao vuelve a entregarnos una historia emotiva y entretenida. Sabe llevar la historia por un camino que llama a tu curiosidad desde el inicio y una vez sumergido en la aventura, ofrece momentos hermosos en cuanto a lo narrativo. Hay escenas puntuales que invitan a la reflexión. Eso sí, el inicio es el punto más flojo al tardar en despegar y mantener el ritmo que tiene la película en general. Si bien realmente no ofrece nada nuevo, es más que destacable que aunque los temas que toca son similares a trabajos anteriores, son igual de entretenidos y disfrutables, sin desmerecer su labor por cómo narra una historia y cómo la va estructurando para que el espectador vaya uniendo los hilos. Al estar más acostumbrados a historias occidentales que son más simples, esta película podría parecer difícil de entender y no lo es. Solo que requiere un poco más de tu atención y claro, algunas de las cosas se prestan para interpretaciones, sin que ello suponga algo negativo, sino que esa es la intención de Miyazaki. Si conoces los trabajos anteriores de este estudio, es más que suficiente carta de presentación. No en vano se han ganado esa reputación. Han sido galardonados en bastantes premios y su sola mención supone que lo que verás está a la altura de nuestras expectativas. Tienen un cuidado milimétrico en los detalles y eso se nota en pantalla. La fluidez, la composición, el uso de la paleta de colores y el diseño de personajes es más que sobresaliente. Se nota en escenas en las que hay bastantes elementos o personajes y todos están animados, haciendo que todo se sienta vivo. En el caso de que no conozcas las películas de Ghibli, algo que me parecería raro, pero no imposible, basta solo ver algunos de sus trabajos más conocidos para entender la razón de su reputación y el porqué para la industria de la animación es considerado uno de los estudios de animación más grandes. Aquí Ghibli nos da una hermosa animación y en la que otros estudios japoneses ayudaron, como lo son Production IG y Ufotable, estos siendo muy populares en la industria de la animación para series de TV. En el caso del segundo se nota su participación con el uso de escenas que requieren la integración o uso de planos en 3D. No es la animación más destacada del mundo, pero está por encima del promedio. La música corre a cargo de Yo Hisaishi, compositor de cabecera del estudio Ghibli. La mayoría de películas del estudio que trajo a Mi vecino Totoro son trabajos de este aclamado compositor. Aquí hace un trabajo precioso. Los arreglos musicales acompañan de manera magistral las escenas, sirviendo como puente e hilo conductor, habiendo temas para todo tipo de emociones, alegres, emotivas, reflexivas
épicas, inquietantes, divertidas y un montón más por las que la narrativa y lo visual nos ofrece. No es de extrañar viniendo de un veterano como Hisaishi. Si les gustó la música de la filmografía de Miyazaki, siéntanse seguros que no les defraudará. Quiero hacer una breve mención al apartado en la dirección de sonido y al uso efectivo de este mismo. Este apartado está muy bien cuidado, y para los oídos más agudos notarán los detalles más ínfimos. De igual modo, al excelente reparto en su idioma original, inglés, latino y español. Cada uno de ellos hace una interpretación bastante buena. Le doy 9 puntos. La banda sonora es el apartado más sólido de este trabajo de Hayao, incluso por encima de la narrativa. Cuando se supo de la existencia de que Hayao Miyazaki haría una película más, las expectativas eran muy grandes. Por muchas razones, Ghibli volvía a sus raíces, y Miyazaki correría a cargo de la historia y la dirección. Teniendo a espaldas más de 5 décadas de carrera y con más de 83 años, es de suponer que este tal vez sea su último trabajo. Y se nota en esta película, y más aún de cara al final, que se puede prestar a interpretaciones. Pero para mi gusto personal, no es el mejor trabajo de Ghibli, ni el de Miyazaki. Para mí, La princesa Mononoke y El cuento de la princesa Kaguya son sus trabajos más sobresalientes, a cargo de Hayao Miyazaki e Isao Takahata respectivamente. Aún así, esta película recoge lo que siempre le ha funcionado al estudio: historias emotivas con mundos cargados de fantasía en las que los personajes y el protagonista buscan encontrar muchas veces algo profundo que invita a la reflexión. La película explora temas profundos como el duelo y la conexión humana, llevando al protagonista en un viaje introspectivo guiado por una garza mágica. A pesar de su atractivo visual para el público infantil, la obra plantea cuestionamientos filosóficos, distanciándose del tono habitualmente ligero de las historias dirigidas a un público más familiar. Aún así, tampoco se hace densa, ya que el ritmo y la dirección ayudan a aligerar el tono de la película. A pesar que para mi gusto la historia no me parece mala en lo más mínimo, es una película que en cuanto a guión cumple. No creo que llegue a aburrirlos para nada, pero tampoco puedo negar que podría suceder. En mi caso, en la sala a la que fui, no estuvo tan llena y algunos espectadores se quedaron preguntándose qué acababa de pasar. No es que la historia sea compleja, sino que te pide algo más de atención y deja algunas cosas a tu interpretación. Si son seguidores del trabajo de este estudio de animación, considero que es una bonita experiencia ver esta película en el cine. Creo que es un film que se debe disfrutar en pantalla grande, aunque no sea lo mejor del director y el estudio. Además, como dije anteriormente, muy probablemente este sea el último trabajo de este mítico creador. Es entretenida de principio a fin, aún siguiendo una fórmula ya utilizada antes en otras obras. Hayao y su equipo sabe ofrecer algo que solo ellos han podido hacer a lo largo de las décadas. Regresan a lo básico y clásico, retoman sus raíces y para mí es una despedida digna del director. Mi puntaje personal es de 8, no tanto por la historia sino por la bonita animación y música. Personalmente me agradan las composiciones de este estilo y la he estado escuchando mientras escribía este guión. De todos modos, esta es mi apreciación personal. Lo que me gusta a mí puede no gustarte a ti, y lo que no me gusta te puede gustar. Aún así, hago el desglose para aquellos que tienen cierta curiosidad en verla a futuro. Y díganme, ¿ya la vieron? Si ese es el caso, los invito a dejar su opinión en la sección de los comentarios. Ahora, sumando las calificaciones de todos los apartados, tiene una calificación promedio de 7.4. Y según nuestro calificador, vale la pena ver. ¿Es la típica historia de Ghibli? Si eso funciona para ti, no hay pierde. Cuenta con una animación sublime muy destacable que los sorprenderá. La música es preciosa y aunque la narrativa no es su punto más fuerte, los va a entretener. No los dejará indiferentes. Igual recuerden que esta es solo mi opinión personal, así que crea tu propia valoración. No olvides dejar un like si te gustó el video, un dislike si odias la vida, y dejar un comentario. Yo soy el Kun,
y nos estaremos viendo en el futuro.